Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 7, donde dice: Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Nótese que el segundo efecto que la palabra de Dios produce en los discípulos fue la comprensión de que todo cuanto Jesús tenía, porque le había sido dado, procedía del Padre. Por tanto, era el resultado del contacto de 3 años con Jesús. En aquellas cosas estaba también la palabra. Por la autoridad de lo que Jesús decía, por la promesa que hacía, ellos habían llegado a entender que sus palabras eran divinas. De ahí que reconocieran que no era posible encontrar en ningún otro lo que había en Cristo, que tenía palabras de vida eterna, como dice Juan capítulo 6 y versículo 68. Pero sin duda, la expresión todas las cosas es de alcance universal. Téngase en cuenta que todo cuanto existe es de Cristo, ya que Él es el unigénito del Padre. Pero en el entorno inmediato debe aplicarse a lo que Jesús le había mostrado durante el ministerio, que comprendía tanto las palabras como también las obras. De otro modo, su poder y su enseñanza también, como señala, por ejemplo, Juan capítulo 8, versículo 28 y Juan capítulo 14, versículo 10. Pero también comprende el ser personal y la naturaleza tanto divina como humana, ya que, además de la comunicación de vida y de la constitución personal como hijo, también le preparó cuerpo, como dice Hebreos capítulo 10 y versículo 5. Y nótese que todo ello procede del Padre. Pero hay que tener en cuenta que esta verdad doctrinal de relación entre las personas divinas no era un asunto cuya comprensión estuviese ya en la mente de los discípulos. Y todo esto expresa la condición divina de Jesús, punto. Ya que todo esto está expresando la condición divina de Jesús. Además, en este versículo, aceptar la palabra de Jesús es aceptar la palabra de Dios. Aceptar sus obras implica aceptarlas como del Padre. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: Porque las palabras que me dices les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviates. Una vez más, Jesús remarca que su enseñanza descansa siempre y únicamente en las palabras del Padre. No le dio otra cosa que no fuese aquello que procedía de Él. En esto consistía manifestar el nombre de Dios a los hombres. Pero sin duda, el único que podía comunicar en toda la dimensión las palabras de Dios era precisamente Jesús, porque solo Él estaba en una relación de intimidad y conocimiento supremo con el Padre, con lo que podía darles las cosas más profundas acerca de Dios, como dice Juan, capítulo 15 y versículo 15. Ya que no es posible pasar por estas palabras de Jesús sin aplicarlas a la vida personal de los maestros en la Iglesia, por ejemplo. Lo único válido
para enseñar es la palabra de Dios. Y debe hacerse con toda sencillez, para que sea plenamente comprensible, pero ha de profundizarse en su contenido para que sirva de alimento a todas las edades espirituales de los creyentes. Nótese que enseñar cualquier cosa que no tenga contenido bíblico es sumamente peligroso. Las congregaciones no están para ser entretenidas, sino para ser instruidas. Ausencia de la palabra de Dios en la enseñanza produce niños infantiles y creyentes con un testimonio no concordante con la voluntad de Dios. Es por eso que la palabra dada por Jesús a los discípulos hizo efecto en ellos. La palabra que actúa es aquella que ha sido implantada en el corazón del creyente. Eso fue una realidad en los discípulos, puesto que la guardaron, como dice el versículo 6. Además, creyeron que todas las cosas que Jesús hacía y decía procedía de Dios, como dice el versículo 7. Entonces los discípulos, ahora ellos conocen la procedencia divina de Cristo, cuando dicen: conocen que salí de ti. Jesús para ellos no era un hombre como cualquier otro hombre. Aunque fuese más grande que el resto, no era tampoco un profeta, más de la historia de los que Dios envió al pueblo con un mensaje. Era el Hijo viviente de Dios, como dice Mateo capítulo 16 y versículo 16, y vinculado a Él eternamente como el unigénito del Padre. Por tanto, no era una aceptación con mayor o menor consistencia, sino que sabían verdaderamente, esto es, aceptaban todo aquello como una verdad que debía ser recibida sin reserva alguna. La palabra dada fue base y fundamento de la fe de los discípulos, y por ella creyeron que Cristo había sido enviado por Dios. ¿Tenían ellos evidencia de lo que creían? ¿Hasta dónde alcanzaba su fe? Sin duda alguna, era una fe plena, que descansaba en lo que ellos habían visto y oído, como dirá más adelante el apóstol Juan, en la primera carta de Juan capítulo 1 y versículo 1, donde dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al Verbo de vida. Salió del Padre y fue enviado por Él, porque en eterna inmanencia se revela la vida del Hijo. Pero también debe de apreciarse la relación de todo esto con la palabra, en el uso de verbos en este versículo. Cuando dice en primer lugar, medites, porque son palabras del Padre en su procedencia. En segundo lugar dice, he dado, esto es, le he comunicado todas las palabras que había recibido del Padre para dar a los hombres. En tercer lugar dice que la recibieron, porque se han encamado, o tal vez mejor, han sido implantada en ellos, en buena tierra para recibirla. Cuarto lugar, dice, han conocido, expresión íntima de que la palabra fructificó en ellos. Y el quinto lugar dice, han creído, y vemos aquí la consecuencia final del conocimiento, ya que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por tanto, la fe que salva es la fe que se expresa con el corazón y no con el cerebro, como dice Romanos capítulo 10 y versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que, por medio de la fe, se alcanza la vida eterna. Estos discípulos
que creyeron y recibieron la palabra han sido preparados para transmitirla del mismo modo a otros, como se puede observar en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, y la segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 2. Y de esa manera, difundiendo el mensaje de fe, se lleva a la vida eterna a muchas personas que crean. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que medites, porque tuyos son. La oración de Jesús entra en la petición por los discípulos. El primer pronombre personal, ellos, comprende solo a los que habían seguido en el ministerio y que él había escogido de entre los discípulos, para que estuviesen con él. Por tanto, el ruego de Jesús no comprendía al mundo, sino solo a los suyos. Y también el verbo tiene en el griego clásico varias acepciones, tales como preguntar, interrogar, proponer, una cuestión, argumentar, solicitar, rogar. En este último sentido lo usa Juan, mayoritariamente para referirse a las peticiones que Jesús formula al Padre, donde aparece 12 veces en el Evangelio. Con este significado, el verbo se usa como una circunlocución para requerir amistosamente que se haga algo, casi siempre en lenguaje directo y rara vez en lenguaje figurado. Así que Cristo no pierde al Padre por el mundo. Habían tenido tiempo de oír sus palabras y el anuncio de las buenas noticias de salvación para quienes crean. Se habían posicionado en contra de Jesús, que es hacerlo en contra de Dios. Sobre el mundo del entorno de Jesús, los que procedían humanamente hablando del mismo origen, lo de Israel, pensaban ya la reprobación a causa de su incredulidad, como dice Juan capítulo 12 y los versículos 39 y 40. Pero sin embargo, Dios no se olvidaba de ellos, amándolos y proveyendo para todos de la salvación en Cristo Jesús, como se puede apreciar en Juan 3:16. Así que todos pueden creer y además ser salvos, y para ello se escribe este Evangelio, como por ejemplo, es el versículo clave de este Evangelio en Juan capítulo 20, versículo 31, donde dice: Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta petición se hace en un modo restringido, a favor de los que ya creen y por medio de quienes el mundo creerá por su predicación. La oración es intercediendo por los que habían sido dados por el Padre, donde ya se ha comentado anteriormente en el versículo 6. Así que se trata de quienes son propiedad de Dios. Estos fueron elegidos para la fe en una acción eficaz del Padre sobre todos los que inicialmente seguían a Jesús, muchos de los cuales dejaron de serlo cuando les llamó a un compromiso personal con Él. Nótese que todos estos pertenecen al Padre y vinieron a Cristo, porque Él los trajo, confiándoselos luego, como enseña en Juan capítulo 6, versículo 37 y versículo 44. Sin embargo, no se puede separar de la elección divina la responsabilidad humana, ya que aquellos creyeron en Jesús y son del Padre por su fe en el Hijo. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice:
y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. La afirmación de Jesús pone de manifiesto que el Padre y el Hijo son uno en esencia, y por tanto, uno en objetivo e intereses. Lo que pertenece al Padre, salvo la paternidad, pertenece al Hijo. Los pronombres y artículos en neutro en este texto expresan la idea de totalidad, ya que Jesús dice al Padre: todas las cosas mías son tuyas y las tuyas son mías. Nótese que nos dice en Mateo capítulo 11 versículo 27 que el Padre dio todo al Hijo. Así que nada quedó que no fuese dado, salvo, como es natural, él mismo que se las dio. Nótese lo que dice la primera carta a los Corintios capítulo 15 y versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Antes, Jesús habló de los discípulos que son del Padre, y ahora, puesto que todo lo del Padre es suyo, también son de Cristo. Por tanto, el Señor ha sido glorificado en ellos. La fe de los discípulos es la que glorifica a Jesucristo como respuesta a la palabra que le fue anunciada y en la que ellos creyeron. De este modo, debe entenderse como también el apóstol Pablo se refiere a los tesalonicenses, que habían creído como su gloria personal, como dice la primera carta a los tesalonicenses capítulo 2 y versículo 20. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Los que creen viven a Cristo. Filipenses capítulo 1 y versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por tanto, la gloria de Cristo se manifiesta en ello haciéndose vida en cada uno y reflejándola al mundo por y en ellos. Pero no es menos importante en el sentido de glorificación que la que obtiene como resultado de la salvación de sus discípulos. Por tanto, todos los salvos son instrumento de gloria para Dios. La salvación del hombre conduce a la alabanza de la gloria de su gracia, como dice Efesios capítulo 1 y versículo 6, versículo 12 y versículo 14. En los salvos Jesús es glorificado, por eso dice al Padre: he sido glorificado en ellos. Continúo ahora con el versículo 11, donde dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Nótese que este versículo tiene dos secciones perfectamente distinguibles. Primeramente, el Señor dice al Padre que ya no está en el mundo, mientras que los discípulos seguían en él, y una segunda en la que intercede por ellos. Puesto que la inminente separación que se iba a producir entre el Señor y los discípulos le lleva a interceder por ellos. Todo este párrafo en la oración tiene como centro el hecho de la partida de Jesús al Padre, ya que la hora había llegado y la seguridad del evento era tal que ya lo da como hecho usando una forma de presente profético, usando una prolepsis del verbo que expresa el futuro como presente. Y Jesús está haciendo referencia a la presencia suya en el mundo de los hombres. Pero mientras Él se va del mundo, los discípulos continúan en Él. Nótese que el ambiente en que quedan los discípulos es
peligroso y opuesto a ellos, porque ya no son del mundo, sino propiedad del Padre y propiedad suya. Por tanto, son enemigos para el mundo. El Hijo de Dios está seguro del regreso al Padre, por cuanto terminó la obra que le había sido encomendada, y ya no estaría en el lugar en que la realizó, sino que regresa al que le pertenece en razón de su eterna deidad. El Señor está hablando como si la cruz ya se hubiera producido y también la resurrección, de modo que se expresa como si estuviese ya camino al Padre de donde había venido. La segunda parte del versículo contiene las palabras intercesoras que el Señor dirige al Padre por aquellos que le habían sido dados por Él. Y nótese que Jesús le llama Padre Santo. En un vocativo poco frecuente en el Nuevo Testamento, que declara la santidad intrínseca del Padre. Esta perfección divina aparece frecuentemente en el Antiguo Testamento, pero no tanto en el Nuevo. La santidad es un atributo divino que hace que Dios esté totalmente apartado del pecado y de cualquier imperfección moral. Al Padre le pide un cuidado especial sobre los discípulos. El verbo guardar está en auristo de imperativo, por lo que comporta tanto una acción definitivamente hecha como determinadamente establecida. Jesús no es un hombre que ora al Padre como los hombres, ya que Él es el Hijo que tiene autoridad. La custodia de los que quedan en el mundo, acosados por los hombres y objetivo de los demonios, deben ser protegidos porque ellos, por sí mismos, no tienen capacidad alguna para hacerlo y salir además victoriosos. Entonces, la protección se establece con la plena autoridad de Dios en tu nombre. Nótese que una protección en ese nombre está manifestando dos cosas. Por un lado, la omnipotencia en el nombre supremo, que tiene omnipotencia y capacidad para guardar, que es soberano y nadie puede oponerse a sus designios y a su voluntad. Y por el otro, el nombre indica cariño paternal, ya que es en el nombre del Padre que ama entrañablemente a los suyos, por quienes, en expresión de amor, entrega a su Hijo a la cruz. Y Jesús añade, el que me has dado. Algunos textos griegos usan en plural el artículo los que me has dado, haciendo con ello referencia a los discípulos. Pero la lectura correcta debe ser el que. Ese nombre es el que le ha sido dado a Jesús por el Padre, ese nombre de autoridad suprema sobre todo, como dice Filipenses capítulo 2 y versículo 9. Es por eso que el verbo está en imperativo, porque lo expresa quien tiene soberanía sobre todo. Sin embargo, la petición se dirige al Padre y habla de su nombre, mientras le pide que guarde a los discípulos como un grupo que es de su propiedad, que son suyos. Así que pone bajo el control divino todo aquello que pudiera perjudicarlos y sobre todo impedir que llevasen a cabo la misión que le encomendaba. La protección divina se orienta al mantenimiento de la unidad de aquellos creyentes, discípulos de Jesús. Téngase en cuenta que la frase es correcta cuando dice guárdalos para que sean uno como nosotros. La construcción de la oración con el adjetivo numeral en neutro permite traducirla en lugar de uno como una misma cosa.
Con esto se introduce uno de los grandes temas de la oración de Jesús, la unidad de la Iglesia, que se considerará un poco más adelante. Aquí el sentido de unidad trae una consecuencia práctica, que los discípulos sean una misma cosa en todos los ámbitos del ministerio que le es encomendado. El pensamiento, la oración, la razón que motive, el propósito final, todo concuerde, porque no están en el mundo para hacer su obra, ni para desarrollar su enseñanza, ni para establecer sus iglesias, sino todos ellos, sin fisuras, deben hacer la obra de Dios, en la que no existen alternativas humanas, sino ejecución del propósito eterno. Y de la misma manera que el Padre y el Hijo son uno, como dice Juan capítulo 10 y versículo 30, así ellos deben ser uno para presentar un testimonio conjunto al mundo, con un mismo corazón y una misma alma, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 32. La unidad de la Iglesia, tanto corporativa como ministerialmente, ocupa un espacio notable en la oración de Jesús. En este lugar, la unidad se expresa en relación con los discípulos, los que iban a quedar en el mundo mientras que Cristo iba al Padre. Este grupo comenzaría la extensión del reino en el mundo, luego de la partida de Jesús. Para un ministerio así, deben estar firmemente unidos. Los problemas doctrinales vendrían nada más comenzar la evangelización y debían estar firmes entre ellos para afrontarlos con determinación. Una de las cosas principales que Jesús nos muestra en esta oración es el deseo que tiene Dios de establecer relaciones personales. Es decir, en este punto del Evangelio, todos tenemos claro que Jesús es el Hijo de Dios. Esto significa que trae al mundo la presencia del Padre. No es un mero mensajero enviado por Dios, sino Dios en carne. Pero no obstante, dentro de la naturaleza personal de Dios, existe una dinámica social, un deseo de comunidad, de conversación. Jesús habla detenidamente con el Padre, y al escucharlo, nos queda la sensación de que se trata de un diálogo que se ha venido desarrollando durante algún tiempo. De este Hijo de Dios cabría esperar una serena y silenciosa tranquilidad, una compostura nacida de su relación íntima con Dios que hace innecesaria cualquier comunicación o expresión social, ya que Jesús vive en una permanente conversación con el Padre. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, bien sabemos nosotros que, por ejemplo, para hablar con una persona que sea poderosa, quizás un ministro o un rey, hay por lo menos que pedir audiencia y luego esperar el día y la hora que les venga bien para concederla. En cambio, cualquier persona, sin distinción de raza ni de estatus social, puede hablar con Dios a través de la oración y lo puede hacer a cualquier hora del día, de la noche o cuando la persona tenga necesidad. Ahora bien, hace falta un requisito para ello. ¿Y el requisito cuál es? La palabra de Dios nos dice, en el Salmo 51 y versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contristo y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es por eso que, amigo y amiga oyente, ahora en este momento, tú puedes hablar con Dios y puedes hacerlo a través de la oración. Si realmente tienes un corazón
que está buscando a Dios. Y además estás dispuesto porque lo tienes contristo y reconoces que eres una persona pecadora delante de Dios. Por ello, puedes orar a Dios para pedirle que te perdone de tus pecados. Si es así tu deseo, ya que te sientes una persona que realmente necesita reconciliarte con Dios, Dios nunca te va a despreciar si vienes con esta actitud, ya que podrás recibir de la gracia del Señor el don de la salvación. Es por eso que, mi amigo o mi amiga oyente, si antes tú nunca te has dirigido a Dios en oración y no sabes cómo pedirle perdón, yo puedo guiarte en una oración de fe para que puedas recibir a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y di ahí a donde estás. Dios eterno, reconozco que soy una persona pecadora. Te he estado buscando durante algún tiempo, pero en este día he escuchado tu palabra y ella me dice que si yo me acerco a ti con un corazón contristo y humillado, tú no me vas a despreciar. Por eso, vengo a ti, me humillo delante de ti, suplico tu perdón por todos mis pecados y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.